Ya, continuamos. Bueno, en el video anterior, sí, quedamos con el ejemplo de la doxa y la episteme como concepto perteneciente al contexto de la epistemología antigua, de la Grecia clásica, eh, que es el componente principal, central y el contenido de la primera unidad. En esta, y ese era un ejemplo para seguir reforzando esta lógica metodológica que yo les planteaba, que ya estamos ya desarrollando en la asignatura, y que tiene que ver con aplicar todos los conceptos que vayamos viendo, revisando al presente, digamos, ¿no? Bueno, esta unidad se introducen los principios del pensamiento filosófico occidental y por ende en los orígenes de la epistemología. ¿Sí? En la Grecia antigua se establecen prácticamente casi todas las áreas de la filosofía, ¿no? La metafísica, la ética, el pensamiento político, la filosofía política, la estética, eh, y evidentemente la epistemología. Entonces, ahí nos vamos a encontrar con una primera cuestión que es fundamental, que es lo que se conoce como, y esto es importante que lo registren, no aparece en el título del específico de la unidad, pero sí en el texto de la primera clase, digamos, que aparece como con el nombre de unidad 1, que es los antecedentes griegos del pensamiento científico, se llama. Eso ya está subido al portal. Y ahí nos vamos a encontrar con una descripción de lo que es el pensamiento mítico. No aparece en específico detallado lo que vamos a denominar nosotros como el paso del mito al logos. Eso es lo importante que ustedes tienen que subrayar. El paso del mito al logos. Es decir, en la Grecia clásica, en la cultura occidental, nosotros nos vamos a encontrar con el tránsito, ¿sí?, de una cosmovisión basada en el pensamiento mágico, el pensamiento mítico, que ya lo vamos a ir desglosando, el tránsito de ese tipo de pensamiento al pensamiento racional, propiamente occidental, en el sentido que ahí están las bases del pensamiento occidental. Que pasemos del pensamiento mítico al pensamiento racional, tengamos cuidado ahí. No porque digamos pensamiento racional necesariamente tenemos que decir pensamiento superior. Tenemos que tener cuidado con eso, eso lo vamos a ir discutiendo. No necesariamente el pensamiento racional, o el logos, que como se va a denominar en la Grecia clásica, es un pensamiento que explica de mejor manera la realidad, ¿no? Eso lo vamos a ir discutiendo, porque el mito es una forma de pensamiento que igual genera un orden del mundo, es decir, una explicación del mundo. Como ejemplo de eso podríamos decir que lo que conocemos nosotros más cercano al pensamiento mítico hoy día son las culturas, las cosmovisiones ancestrales. O sea, nosotros tenemos ahí un orden del mundo que responde a estas categorizaciones que nosotros vamos a ver como pertenecientes al pensamiento mítico. Eh, Rápidamente un ejemplo de diferenciación: el pensamiento, el mito espiritualiza las partes de la realidad. Ejemplo, ¿no? La antigua mitología va a decir que los mares del mundo es un dios, ahí habita un dios, es decir,
el componente físico es un componente espiritual o está espiritualizado. Es como, por ejemplo, en la cultura mapuche, el ñen, ¿no? Donde uno va, entra a una orilla de un río o un bosque, siempre hay espíritus locales, ¿sí? En ese tipo de pensamiento, cada parte física de lo que nosotros conocemos ahora como naturaleza es un espíritu, hay una energía espiritual que opera ahí, trascendente, ¿no? En cambio, el pensamiento racional o del logos va a decir, siguiendo este ejemplo, que el mar no es un dios, no es Poseidón, por ejemplo, ¿no? Sino es una fuerza física, ¿no? El agua, con toda esta mecánica que tienen los mares, etcétera, es una fuerza física. Entonces pasamos de una fuerza espiritual, de energía espiritual, a una energía y una fuerza física, como ejemplo muy concreto. Y ahí hay un salto probablemente más grande desde la perspectiva occidental, más grande que el famoso paso del ser humano en la luna, ¿no? ¿Sí? Porque ahí se abre todo el campo de posibilidades de desarrollo posterior de una sociedad, de los estados que van a gobernar o que van a gestionar estas sociedades, basado ya en criterios de reflexividad, de orden racional y de orden lógico, que provee este pensamiento que desde lo griego en adelante se va a llamar el pensamiento racional o el pensamiento logos. Cambia la lógica de relación con la realidad. Ya lo vimos, ¿no? Lo que nosotros ahora vemos como fuerza física, en ese tipo de visión se ve como fuerzas espirituales, ¿ok? Por lo tanto, por ejemplo, la justicia, los sistemas judiciales de las sociedades occidentales ya no se empiezan a regir por códigos míticos ni religiosos, sino por códigos racionalmente discutidos y establecidos. Insisto, al decir eso no significa que sean éticamente ni superiores ni mejores, porque ya vamos a ver que en el desarrollo de la cultura occidental nos vamos a encontrar con que esos mismos códigos van a estar definidos por las fuerzas de poder que van a gobernar una sociedad. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos como primer punto en esta primera unidad el paso del mito al logos. Después vamos a ver el primer periodo de desarrollo de la filosofía y la epistemología occidental, que ahí se titula como Los filósofos debería ser la filosofía de la naturaleza, ¿sí? Que básicamente el primer objeto de reflexión de la filosofía, pensemos, hay una cosa que también tenemos que señalar desde un comienzo. La relación básica del conocimiento es un sujeto conociendo un objeto, ¿sí? Un campo científico, un campo de disciplina del conocimiento, en este caso surge la filosofía, que en ese momento no estaba separado de la ciencia, como lo vamos a conocer después, las ciencias naturales o físico-matemáticas, van a estar juntas. El campo el objeto de investigación va a ser en un primer momento justamente la naturaleza. ¿Por qué? Porque pasamos de estas fuerzas espirituales a estas fuerzas materiales. Y estas fuerzas materiales ya no tienen la explicación que tenían en el pensamiento mítico, que estaba todo bien delimitado, bien marcado. Piensen ustedes que, por ejemplo, en la mitología griega, las parcas, estas ancianas que tejían el destino, dentro del pensamiento del mito, hasta el destino humano estaba establecido, estaba prescrito. Es decir, la realidad completa, incluyendo la vida humana, estaba bien delimitada, bien establecida y preestablecida. Cuando pasamos del mito al logos, la realidad se nos vuelve incierta porque tenemos que racionalmente ir a descubrirla. Por eso surge la filosofía y por eso surge la ciencia, los dos grandes caminos de interrogación, de descubrimiento de la realidad. Una realidad que todavía estamos en proceso de descubrimiento. El ser humano es una especie que sabe bastante poco de la realidad. A través de la ciencia hemos podido
avanzar en esa explicación de la realidad. Hoy día, básicamente, las ciencias naturales, si ustedes quieren, están en dos planos, dos bordes de avanzada. Uno, el macrocosmos, que toda la astrofísica, y el microcosmos, que es toda la ciencia genética y microgenética. Son los dos grandes avances de, de la ciencia. Entonces, cuando surge el pensamiento racional, ya la realidad no está segura, ¿sí? Porque antes estaba asegurada porque era un mapa de dioses y fuerzas espirituales, que hasta el destino nuestro estaba establecido. ¿Y qué había que hacer ahí? Pues dentro de la mitología griega había que ir, por ejemplo, al oráculo, para saber más o menos cómo venía nuestro futuro. Si ustedes han tenido la posibilidad o el placer de leer la Ilíada, por ejemplo, cuando Aquiles habla con su madre, que es una diosa ante una de las batallas, y ella sabe lo que le va a ocurrir, toda esta historia del talón de Aquiles, ¿no? Pero ella no puede intervenir en esa, ni los dioses podían intervenir en el destino. Podían echar un empujoncito, pero no lo podían cambiar, es decir, estaba todo trazado, todo dibujado. Cuando pasamos al pensamiento racional, la realidad se nos vuelve abierta, se nos vuelve incierta y tenemos que conocerla. Por eso la filosofía, por eso la ciencia, ¿sí? Y por eso da este dato de en qué está explorando la ciencia hoy día, que todavía es una disciplina que no, a ciencia cierta, no puede manejar ciertos estados de la materia, pero no la conoce en profundidad. No la conoce en profundidad. Ojo ahí, entre paréntesis, el ser humano funciona, valga la redundancia, haciendo funcionar parte de la materia, pero no conoce mucho. Incluso la materia sistematizada que utiliza, como la tecnología, por ejemplo. Nosotros, a ciencia cierta, no sabemos cómo funcionan estos aparatos, los usamos todo el día, pero cómo fluye la información en un chip de este porte y cómo se canaliza todo eso, nosotros no lo sabemos, ¿sí? Entonces, recalco ese punto, saltamos a una realidad abierta como es la realidad racional, racionalmente vista, ¿sí? Y se construyen estos dos caminos, la ciencia y la filosofía, en un primer momento juntas. Y ese es un largo camino de desarrollo hasta el día de hoy, donde sin duda se ha avanzado, se ha descubierto muchas cosas en ciertos campos, pero en estricto rigor nosotros no conocemos aún mucho de la realidad. Ni siquiera conocemos tanto de nuestra propia realidad, mirada hacia adentro, hacia la realidad humana, que vamos a ver que la filosofía griega también avanza hacia ello. No sabemos por qué tantos seres humanos se comportan de una determinada manera. Como dice un Zygmunt Bauman, un filósofo y sociólogo polaco muerto hace poco, el misterio más grande probablemente del conocimiento humano es poder tratar de explicar por qué tantos millones de seres humanos se comportan de la misma manera. O sea, ¿cómo es posible en el fondo que un puñado de medios de comunicación hagan que los seres humanos consuman determinadas cosas, valoren de una determinada manera, crean ciertas cosas, etcétera, etcétera? Ese es un misterio, ese es el gran misterio, va a decir Zygmunt Bauman. Y ahí están las ciencias sociales tratando de conocer, describir y explorar. Entre ellas parte de la psicología, que está en una dimensión de las ciencias de la salud y las ciencias sociales. Ojo, siendo que la ciencia de la salud tiene muchos condicionantes socioculturales y psicosociales que precisamente en el contexto de la pandemia lo podemos observar, cómo factores culturales influyen en áreas como la salud, digamos, corporal, por decir así. Las grandes medidas de salud pública pasan por la cultura de las personas, por la educación de las personas, y de pronto vemos, oh, curioso, un país que de pronto pedía educación de calidad, podemos ver hoy día cómo la falta de educación de calidad muchas veces hace que las personas se comporten contrariamente a lo que debían hacer, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo. Cerrado este paréntesis entonces, volvemos a este segundo punto. Los filósofos de la naturaleza aparecen en el programa. Es decir,
en la primera etapa que tenemos que ver, cómo pasamos del mito al logo. Ya pasamos al logo. Vamos a ver en su momento las causas de por qué, causas históricas, concretas, vamos a ver sociales, económicas, que hacen que la sociedad cambie de cosmovisión. Básicamente el paso del mito al logo se trata de un cambio de mirada, de foco, de lente, digamos. Entonces pasamos a esta realidad racional y lo primero que nos vamos a fijar dentro de la perspectiva griega es en la naturaleza. ¿Sí? Ya no son estas fuerzas espirituales, sino son las fuerzas físicas. Entonces, ¿en qué consiste esta naturaleza? ¿Cuál es su principio? ¿Qué es lo que la sostiene? Eso va a ser las primeras preguntas que se va a hacer el ser humano filosófico y científicamente. Y ahí nosotros nos vamos a encontrar con primeros filósofos que a esta altura del partido aparecen como un tanto una respuesta infantil, pero no es tan así. Digamos, tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, todos de Mileto, y que van a decir, bueno, el agua, el aire, esos son los principios esenciales de la naturaleza, y todo está compuesto en definitiva de agua y fruto de algún proceso de transformación. Vemos la realidad como se ve, pero más allá de entrar ahora en esas afirmaciones de esta primera filosofía y ver sus complejidades abstractas que podemos encontrar ahí, lo importante es que quede claro en esta primera aproximación es que la primera pregunta que se va a hacer la filosofía y la ciencia es ¿qué es lo que es esta naturaleza? ¿Qué es lo que está atrás de la naturaleza? Esa va a ser la búsqueda. Es decir, ¿cuál es el principio material que sostiene la vida? Esa va a ser la primera pregunta. Después viene esto de la doxa y la episteme, como título, que ya dimos el ejemplo delante, pero que se va a enmarcar en algo que no aparece ahí, porque dice primero los filósofos de la naturaleza. Después de una serie de cambios históricos en Grecia va a venir lo que se llama el giro hacia el humanismo. Ya la pregunta no va a ser por la naturaleza, sino por la vida del ser humano. ¿En qué consiste esencialmente la vida del ser humano? ¿Sí? En ese contexto, en esa pregunta, se va a consolidar estas nociones de la doxa y la episteme. ¿Qué significa esto que se consolida en estas visiones? Que los griegos van a descubrir que hay dos caminos al conocimiento. Uno que es la doxa, y ya lo dijimos, en la mera opinión, basado en la observación física. Dicho inmediatamente, para los griegos, curiosamente en un primer momento los sentidos van a engañar. Los sentidos humanos no son precisos para conocer las cosas, sino los griegos van a decir la única manera de conocer verdaderamente la esencia de las cosas es a través de la razón y la lógica, sin los sentidos. Solamente un ejercicio intelectivo. Ya vamos a desarrollar más eso, pero porque se nos puede complicar ahora, pero son dos caminos, que en el fondo tampoco son muy complejos. ¿Sí? Lo que nos importa ahora es, uno, que es la doxa, que es basado en la mera observación, en los sentidos, que para los griegos van a ser engañosos, que no estaban tan perdidos, por eso nosotros no necesitamos la tecnología, entre paréntesis, porque la tecnología es una proyección, es un soporte, una ayuda a nuestro sentido. Y la episteme, que es el camino correcto, verdadero, a la esencia de las cosas, a la verdad de las cosas, a la verdad de la realidad. ¿Sí? Y ese ejercicio va a ser hecho intelectivamente, solamente por el ejercicio del intelecto y la razón. Y eso se va, como les decía, a consolidar en un momento posterior a la filosofía de la naturaleza, que es lo que se llama el giro hacia el humanismo. En ese giro hacia el humanismo está precisamente el cuarto punto, que es la concepción del mundo y noción de sujeto en Platón y Aristóteles. Con eso nosotros vamos a cerrar el contexto de la filosofía griega. ¿Ok? Y ahí vamos a ver justamente la visión de realidad de Platón, que va a ser esta realidad, este mundo dual, y la realidad de Aristóteles, que va a ser también en la misma clave de Platón, una clave metafísica, pero mucho más aterrizada en la materialidad del mundo, que vamos a continuar desarrollando ahora en el próximo bloque, porque se va a acabar este espacio de video.